Bien, buenos días a todos. Hicimos nosotros una pausa en el capítulo de rodamientos para hablar de ejes. La verdad es que los dos temas se tienen que ver de manera paralela porque están muy relacionados. Entonces vamos a retomar más o menos en el punto donde nos quedamos la última vez que hablamos de los rodamientos. Y quiero que por favor, a medida que vamos repasando esto de los arreglos de los rodamientos, se fijen, y también cuando lo estudien, se fijen ustedes en las diferentes formas en que en estos ejes de los ejemplos se fijan los rodamientos en su lugar, ¿no? Hay algunas variedades, por ejemplo, tenemos los hombros escalonados, ¿verdad? Digamos, la estructura fundamental en la que la mayoría de los rodamientos se apoya. También hay anillos de retención, pero también a veces hay como unos anillos espaciadores, también pueden haber tuercas, ¿sí? También pueden haber como que tapas, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo también eso un poquito. Entonces, nos habíamos quedado y regresamos a conversar sobre los arreglos de rodamientos. ¿Qué son los arreglos? Es esta conceptualización de dónde se ponen los rodamientos en el eje y cómo se los fija, si están fijos o están libres. Y decíamos nosotros que en este caso existían, en los rodamientos habían tres tipos de arreglos. Perdón que me distraiga un poquito, es porque están ingresando todavía algunos compañeros a la clase. Entonces, teníamos el más común de todos, en el cual uno de los rodamientos se considera fijo y el otro libre. Entonces, con eso, nosotros podíamos absorber cualquier tipo de carga lateral, axial, ¿sí? Pero, y eso estaba fijo en ese sentido, pero tenía cierta libertad para expandirse térmicamente en algunos de los rodamientos. Habían los que se llaman fijo-fijo y también libre y libre. Y vamos a ver los ejemplos nuevamente. En el fijo libre, como ustedes ven, aquí, por ejemplo, se considera que el de la izquierda es el fijo, que dice aquí en inglés locating bearing, y vemos que la pista interior del rodamiento de bolas del lado izquierdo está, por un lado, limitado por el hombro escalonado, ¿verdad? Que se observa aquí, y por el otro lado se le ha puesto una tuerca para eje, ¿no? Entonces, esto sí lo venden la tuerca con una arandela especial, ¿sí? Pero esto generalmente se lo pone cuando está en el extremo, no tienes un eje y en el extremo vas a poner un rodamiento, entonces ahí da lugar para poder poner ese tipo de tuerca, ¿no? Y eso con respecto a la pista interior. Con respecto a la pista exterior, por un lado, tenemos aquí un anillo de retención, ¿sí? Hay anillos que se montan sobre un eje y hay anillos que se montan en agujero, en el housing, por decirlo así. Y acá tenemos una tapa, ¿sí? Hay una tapa que limita el rodamiento. Entonces, este rodamiento de bolas, que es el más común de todos, que no se desarma, es decir, ustedes no lo pueden desarmar con las manos tan fácil porque aguanta cargas axiales, está completamente fijado. Entonces, si hubiera en el eje algún tipo de carga axial limitada, ¿no? Porque tampoco está hecho para altas cargas axiales, ese rodamiento no se va a mover. Mientras que el de la derecha, si bien es cierto, está limitado. Fíjense que en la parte de arriba, en el aro exterior tiene una tapa y tiene un anillo de retención. En el aro interior hay un anillo de retención y un hombro escalonado. Este rodamiento se considera libre o en inglés non-locating por su propia naturaleza, ya que este rodamiento, si ustedes lo sacan de su caja, la pista interior se sale, como que va, se desliza. Entonces, si se expande térmicamente, es decir, si el eje se hace más largo en esta dirección que estoy señalando aquí, ¿sí? Lo que va a suceder es que simplemente se mueve un poquito la pista interior. Estamos hablando aquí de fracciones de milímetros, no estamos hablando de centímetros. Entonces, en ese sentido, esto no opone ninguna resistencia, no hay resistencia para que el eje se expanda. Entonces, por eso se considera libre. Vemos aquí algunos ejemplos, por supuesto, ¿sí? Para que los estudien y todos ellos para que ustedes vean cómo están fijados, ¿sí? Hay algunos que tienen anillos de retención, otros tienen espaciadores para separarlos de otras piezas, ¿no? Eso también es un arte hasta cierto punto diseñar un eje, porque no solamente se trata de que se vea bonito en el plano, se trata de pensar cómo la persona o las personas que van a ensamblar esto lo van a hacer de una manera relativamente sencilla. A veces es inevitable que sea complicado, pero tratamos nosotros como diseñadores de hacer lo más sencillo posible. Ahora, quiero que se fijen en este de aquí, el de la izquierda. Dice fijo y libre. El rodamiento de la izquierda está fijo, porque si ustedes miran bien, y voy a hacerle zoom aquí un poquito,
en este de la izquierda, la pista interior está completamente restringida de lado y lado, y la pista exterior también está restringida de lado y lado. Pero en el caso derecho, donde no está, donde se supone que está libre, fíjense ustedes que aquí abajo está un hombro escalonado, aquí un anillo de retención, no se ve muy bien, pero en la parte externa no hay anillos de retención. Vemos unos surcos, aquí realmente hay como que un hueco. Entonces la pregunta es, para que este rodamiento se considere libre, el eje tiene que poderse expandir y tiene que poderse mover, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Y voy a regresar, porque no me deja dibujar. ¿Qué significa? Que en esta dirección, en las direcciones, lo que estoy mostrando aquí, este rodamiento, la pista exterior, tiene que poderse deslizar. Entonces, eso implica que cuando fabricamos el agujero donde se asienta la pista exterior, le damos cierta tolerancia, lo hacemos ligeramente más grande, fracciones de milímetros más grande, para que esa pista pueda moverse sin problema, ¿verdad? El mismo caso se observa acá, ¿no? Tenemos un hueco más grande de lo necesario para que esto se pueda mover derecha a izquierda. Entonces, por favor, les pido que cuando estén estudiando esto, y, por cierto, la próxima semana, el día lunes, tenemos una lección sobre ejes. Y el día miércoles, lección sobre rodamientos, que es un capítulo que vamos a terminar el día de hoy. Entonces, tenemos ahí 2 lecciones para la próxima semana. Entonces, eso con respecto a los arreglos fijos libres. Fíjense, por ejemplo, este también es interesante. Este también es interesante, lo voy a hacer más grande. Fíjense aquí que es un rodamiento doble. Han puesto, de hecho, 2 rodamientos de tipo cónico, que son también los que venden bastante aquí en nuestro medio. Esto es una configuración que podemos hacer nosotros sin problema. Fíjense que los 2 están aquí limitados, ¿no? No parece un hombro escalonado, sino un espaciador. Y aquí a la izquierda se le ha puesto una tapa con pernos. Eso es lo que simbolizan estas líneas. Aquí hay unos pernos, hay una tapa y hay unos pernos, y eso es lo que hace que no se salgan los rodamientos. Acá, en cambio, en la parte exterior, la pista exterior, tenemos un anillo de retención y tenemos también una tapa, también con pernos, ¿no? Eso también es otra forma. Ahora, ¿cuándo usamos nosotros los que son fijo-fijo? Generalmente, por aquí ya tenemos los fijos-fijos. Se los utiliza cuando nosotros no esperamos que la expansión térmica sea un problema. Entonces, cuando los ejes son cortos, realmente cualquier expansión térmica muy, muy pequeña, los mismos rodamientos lo van a absorber. Entonces, si ustedes se fijan aquí, en estos rodamientos se les llama son de bolas, pero de contacto angular. Estos se pueden incluso desarmar, porque si ustedes se fijan, lamentablemente cuando hago zoom no puedo dibujar. Si yo hiciera una carga hacia la izquierda, ¿verdad? El hombro empuja la pista interior, que la empuja contra la esfera y la empuja contra la pista exterior. Entonces no se va a desarmar en este sentido, está fijo. Y lo mismo ocurre con el lado derecho. Si yo trato de irme hacia la derecha, ocurre el mismo fenómeno, ¿no? La carga se distribuye en ese sentido. Entonces, a la final, no se espera, por supuesto, que ustedes, terminando este capítulo, sean expertos en rodamientos, ni mucho menos, ¿sí? Lo que se espera es que tengamos una noción general de que esto existe, de que si vamos a entrar nosotros al manual, vamos a encontrar una serie de ejemplos, y que si nosotros vamos a la página web, va a haber información de selección, va a haber información sobre el montaje, sobre el desmontaje, sobre el mantenimiento, y que si nos acercamos a alguna de estas empresas que venden los rodamientos, vamos a tener buena asistencia técnica, porque por supuesto les interesa a ellos vender su producto. Y finalmente, los arreglos libres es cuando estamos seguros que no va a haber ningún tipo de carga axial. Por ejemplo, cuando tenemos estos engranajes tipo espina de pescado, el engranaje en sí mismo absorbe cualquier carga lateral que pudiera haber. Entonces, definitivamente el eje no necesita absorber ninguna carga. Entonces, se los puede dejar sin necesariamente fijar ambos rodamientos. Eso hace un poquito menos complicado el diseño. Ahora bien, hasta ahí nos habíamos quedado. Me parece que también les nombré la existencia de las chumaceras. Las chumaceras son rodamientos que ya están puestos en una carcasa que es fácil de empernar a otra parte de la máquina, ¿no? Esto es muy común en muchas máquinas. Ustedes pueden comprar estas chumaceras en diferentes modelos. Yo diría que este modelo que ustedes ven aquí es uno de los más comunes, el que está justamente aquí dibujado, ya montado.
¿sí? Y tiene aquí, por ejemplo, un graserito. Si ustedes se fijan, hay un graserito, ahí con una pistola de grasa ustedes pueden lubricar un poco. También, si se fijan, aquí hay un tornillo prisionero, como se lo llama, para apretar eso y que el eje no se salga. ¿Sí? Hay algunas cosas. O sea, en la industria hay muchas soluciones posibles para los distintos tipos de máquinas. Ahora, otro tipo de rodamientos que no se veían en el video, pero que existen, son los rodamientos lineales. Entonces, los rodamientos lineales que los están viendo ustedes en pantalla en este momento, están conformados como un cilindro con un montón de estas esferitas, con la idea de, por supuesto, crear una especie de riel por el que uno se puede mover. Entonces, esto también lo van a encontrar en el mercado. Yo he comprado personalmente esto en la casa del Rolimán, he tenido que comprar algunos de estos para algunas cosas, pero no los vas a encontrar en todos lados, ¿sí? Existen en el mercado, sí, pero no los encuentras en todos lados, pero son un poquito más específicas. O sea, hay menos usos para esto que para los rodamientos típicos, ¿no? Sí, y son estructuras complicadas y, por ejemplo, si ustedes van a fabricar máquinas CNC, es muy común también utilizar este tipo de rodamientos lineales. Antes de pasar a hablar de materiales, tengo aquí yo un pequeño video que, para que ustedes sepan más o menos en qué está la tecnología, por decirlo ahorita, lo que se están probando son rodamientos de grafito, ¿sí? Y le voy a poner aquí mute al video, pero ¿qué son estos rodamientos de grafito? El grafito, el mismo material que ustedes ven en los lápices, ¿verdad? El grafito es poroso, es como una esponja. Obviamente no algo que podamos observar, pero es como una esponja. Y uno puede ponerle aire comprimido, ¿sí? Neumático, y va a salir aire a través de eso como, para tener una idea, como en estos, cuando han ido a un lugar de juegos, Play Zone, algo así, tienen esta como mesa de hockey donde tiene unos huequitos y sale aire, y la paletita esta, bueno, el disco este se mueve con facilidad. Miren, aquí se observa. Fíjense que aquí están demostrando cómo le metes aire comprimido al grafito y burbujea, ¿no? No sé si se puede apreciar en la pantalla. Entonces, esto se puede utilizar como el grafito. Fíjense que aquí hay una esfera que da vueltas y da vueltas y da vueltas, ¿sí? Y la fricción es bajísima porque es solamente aire. Entonces, digamos, esto un límite tecnológico que estamos viviendo el día de hoy con esto, que quién sabe. Obviamente son usos más rebuscados, pero son cosas o sea, que van a existir más cercanas a la industria en el futuro. Pero hablemos de los materiales. En general nosotros utilizamos acero y hacemos por qué. El acero es dúctil, es súper resistente, tiene aleaciones que son a prueba de la oxidación, un montón de cosas. Pero sí hay aplicaciones donde queremos algo diferente al acero, ¿sí? Que puede tener que ver con qué tan rígido o la temperatura o el tipo de lubricación. Entonces, por ejemplo, existen estos rodamientos que ustedes ven aquí de la izquierda que son rodamientos cerámicos. Entonces, por ejemplo, ¿dónde puede haber un rodamiento cerámico? Puede haber un rodamiento cerámico en máquinas que trabajan con cosas magnéticas. Entonces, en ese tipo de máquinas, por ejemplo, estamos hablando si se han dado, existe un examen que se llama resonancia magnética. Todo en ese cuarto tiene que ser a prueba o sea, tiene que ser lo menos, tiene que ser paramagnético, es decir, que no reacciona ante esos campos y pueden ser de cerámicos. O también se usa esto en lugares donde hay altísima temperatura, temperaturas tan elevadas que ninguna grasa y ningún aceite te va a aguantar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estas acá que ustedes ven también son de cerámicos con acero, pero no requiere ningún tipo de lubricante, ¿no? Hay unos de plástico, etc. Entonces, hay algunas variantes en el mundo para aplicaciones específicas. Incluso aquí les dejo una tablita que está en el MOD, ¿sí? Que sirve para comparar material. Por ejemplo, para que tengan una idea, aprovechando la tablita, si nos vemos, estamos hablando aquí de aceros, ¿no? Steels, como dice acá, ¿sí? La temperatura máxima a los cuales van a poder utilizar esto está entre 300 y 350 grados Fahrenheit, perdón, centígrados, ¿no? Entonces, si ustedes en ciertas industrias tienes que trabajar a mucha más temperatura, nos podemos ir con los cerámicos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de 1000 hasta 1700 grados que pueden soportar esos rodamientos. Obviamente no van a tener la misma resistencia,
pero en cambio van a poder operar a temperaturas donde sería imposible trabajar con estos otros materiales, ¿no? Entonces, existen estas variantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los plásticos, estos son ultra ligeros, ¿no? También tienen sus ventajas. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de un tema muy importante sobre la lubricación. Pero alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos expuesto por el momento. Cualquier pregunta es bienvenida, señor. Bueno, una vez más recordar que los que tuvieron numerosas participaciones el semestre anterior, el parcial anterior, tuvieron su calificación, ¿no? Tuvieron su premio por eso, como puntos adicionales. Hablemos un momento de la lubricación, que es sumamente importante para los rodamientos, ¿sí? Para que los rodamientos funcionen de modo confiable, esto es importante, confiable, ¿sí? Y que evite el contacto directo entre todos estos metales, que son las esferas o los elementos rodantes, que pueden ser esferas, pueden ser conos, pueden ser de diferentes geometrías. Debe haber una adecuada lubricación. Entonces, esto evita el desgaste y también es importante, protege al acero de la corrosión. Esto es muy importante. Por eso, cuando ustedes, si alguna vez han entrado a una bodega de un taller o algo por el estilo, y cogen metal, casi siempre se ensucian las manos, porque cuando se guardan las piezas metálicas generalmente, les ponemos una fina capa de aceite afuera, porque eso lo protege también del óxido, ¿no? Entonces, no necesariamente está guardado así porque sean sucios, sino porque va a proteger. Entonces, los aceites no solamente crean esta lubricación, es decir, disminuyen la fricción, sino que también ayudan a proteger la superficie de los aceros, ¿no? Ahora, esto no es algo trivial, es decir, no es un tema sencillito el asunto de la lubricación. De hecho, hay toda una área de ingeniería que se llama la tribología, que se ocupa de esta parte de la lubricación. Entonces, en el caso de los rodamientos hay una amplia gama tanto de grasas como de aceites y también de otros lubricantes, digamos, sintéticos y toda la cuestión, que se pueden utilizar. Y los mismos fabricantes que te venden los rodamientos también te van a dar luces sobre los diferentes lubricantes que se pueden usar. De manera muy general, les puedo decir que lo que nosotros queremos buscar en un lubricante es una viscosidad específica, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos buscar en general, una viscosidad específica que permite que dos partes en contacto, que están con cierta fuerza de contacto entre ellas, ¿verdad? La fuerza de contacto es importante, que están viajando a cierta velocidad, se mantengan separadas por una finísima capa de lubricante. Y la viscosidad es la clave. ¿Qué es lo que pasa en las máquinas? Que las máquinas operan a diferentes velocidades y van cambiando su temperatura. Entonces, la elección de un lubricante generalmente tiene que ver con cuánto va a ir subiendo o cambiando su temperatura, porque eso afecta su viscosidad. Entonces, por ejemplo, en un carro, en un vehículo, ustedes saben que los vehículos, por un lado, se prenden cuando están fríos. Entonces, el lubricante tiene que ser lo suficientemente capaz de tener algo de viscosidad a esas bajas temperaturas, ¿no? Aquí en Guayaquil no es un problema. Obviamente no es algo tan frío, ¿no? A lo mucho para nosotros frío es 20 grados, estamos que nos morimos de frío, pero obviamente en otros países puede amanecer a menos 10 grados. Entonces el lubricante tiene que tener la capacidad de estar todavía viscoso a esa temperatura, no hecho piedra. Pero después que se prende el motor del carro, más o menos alcanza, si no me equivoco, o sea, el agua que está circulando debería estar cerca de los 60 grados o algo por el estilo, ¿sí? Lejos del punto de ebullición. Entonces, los lubricantes para vehículos deben tener un amplio rango de viscosidad, de temperaturas a las cuales son viscosos. Entonces, el tema de la tribología, que es el estudio de los lubricantes y la lubricación, es algo bastante complicado. Hay maestrías en eso y doctorados en eso, pero no es algo, en el caso de los rodamientos vamos a ver como que algo muy, muy sencillo, muy general, ¿no? Aquí un pequeño video que no es obligatorio, lo pueden ver cuando lo estudien, para que vean quizás un poquito los conceptos de cómo se da la lubricación en un rodamiento. Pero para nosotros vamos a hablar primero de una gran diferencia en dos tipos de lubricantes. Por un lado tenemos grasa y por un lado tenemos aceite. Ya hablamos un poquito de esto cuando tocamos el tema de cadenas y catalinas. Alguien me pregunta, el señor López, me pregunta, ¿la lubricación de rodamientos es mejor con aceite o grasa o depende de la máquina de actividad? Señor López, vamos a responder su pregunta en las siguientes diapositivas.
Entonces, hablemos de manera general lo que Shiley nos recomienda con respecto a lubricación. ¿Cuándo es grasa y cuándo es aceite? Primero, la temperatura. La grasa, la grasa tiene más limitaciones de temperatura porque la grasa, en primer lugar, para quien no lo sepa, la grasa es una emulsión de aceite. O sea, la grasa en sí misma es aceite, pero es aceite con otros aditivos que lo hacen como esta especie de pasta. Pero en su esencia más básica, la grasa es un aceite, ¿sí? Pero si uno eleva mucho la temperatura de la grasa se derrite y se hace un aceite básicamente. Entonces, si queremos que la grasa tenga su consistencia, no vamos a poder traspasar los 200 grados Fahrenheit. En este momento no tengo aquí, voy a poner aquí mi buscador 200 Fahrenheit to Celsius, a ver si me lo da. ¿Sí? ¿Verdad? O sea, 93 grados centígrados, estamos bien. Entonces, más de 90, más de 100 grados centígrados no me va a trabajar ninguna grasa, en primer lugar. Otra cosa tiene que ver con las velocidades. Ya vamos a ver para un rodamiento qué es velocidad baja y qué es velocidad alta. Pero en todo caso, saber que cuando ya se trata de velocidades altas, nosotros usamos aceite. ¿Qué otra cosa? La grasa, como es una pasta, también permite proteger de que entre polvo y cosas por el estilo, mientras que el aceite no va a hacer esto. El aceite se va a mezclar con cualquier polvo que yo le ponga. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes que usar aceite, tienes que poner algunos sellos para que no se salga el aceite. Entonces, eso dificulta, el uso de sellos dificulta el diseño, por supuesto. Y bueno, hay algunas otras consideraciones, pero en general, quien dictamina son las velocidades y las temperaturas. De ahí hay otras consideraciones, digamos, sobre el ensamblaje, ¿no? Si yo, por ejemplo, no tengo posibilidades de dar mantenimientos complicados, mejor utilizar grasa, por ejemplo. ¿Sí? Siempre que se pueda, ¿no? También depende un poco de... Vamos a encontrar rodamientos donde se puede usar tanto grasa como aceite. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que más nos conviene. Hay máquinas que son complicadas y tienen un propio sistema de aceite. O sea, tiene un sistema de bombeo de aceite para todas las partes de la máquina. El mismo aceite va para los rodamientos, el mismo aceite va para los engranajes, el mismo aceite va para otras partes de la máquina y tiene un filtro y tiene una cuestión que regula la temperatura del aceite. O sea, hay máquinas ya complejas que tienen esto. Entonces, obviamente, nuestros rodamientos para esa máquina van a trabajar con aceite, por supuesto. Pero cuando estemos diseñando cosas, en general vamos a tratar de que sea con grasa porque eso lo hace más sencillo. Además, que hay rodamientos muy comunes que ya vienen sellados completamente con la grasa que van a necesitar por el tiempo de su vida útil. ¿Sí? Eso es muy chévere porque los ponemos y cuando volvemos a abrir eso para sacar rodamientos es para reemplazarlos por completo. Entonces, la gran mayoría de los rodamientos están lubricados con grasa. Por ejemplo, todos los rodamientos que ustedes tienen en las llantas de sus carros son con grasa, ¿no? O sea, un bus, un carro, una bicicleta, todas estas cosas, porque en general son bajas velocidades. ¿Qué cosa es importante? Cuando los rodamientos van a trabajar en ciertos ángulos, por ejemplo, la grasa se mantiene en su lugar, el aceite no se mantiene en su lugar. Ya vamos a ver unas imágenes que hacen más fácil entender esto. ¿Sí? La grasa también es una protección para contaminantes. Y aquí se ve, por ejemplo, lo que les mostraba yo hace un rato de la chumacera. ¿Sí? En la chumacera tenemos nosotros este aparatito que se ve aquí, que se llama un grasero. ¿Sí? Entonces, en los graseros, usted tiene una pistola especial, inyecta la grasa y reemplaza o llena el espacio con grasa donde están estos rodamientos, ¿no? Y para que no digan que todo es SKF en esta clase, aquí les pongo una buena grasa también de una marca que se llama Timken, que también es una grasa, bueno, es una marca de rodamientos y grasas y todo lo demás, que también es muy utilizada en el mundo, ¿no? También es muy buena. Siguiendo con la lubricación con grasa, aquí un dibujito para que vean, hay hartísimas grasas en el mercado, ¿sí? Y la cantidad de grasa que ustedes van a poner en un rodamiento es importante, ¿no? Si ustedes le ponen demasiado, si le ponen demasiada grasa, el problema es que empieza a calentarse muy rápido. Entonces, primero, si no le ponen suficiente grasa, pues hay contacto metal con metal y por supuesto se desgastan las piezas más rápido. Pero tampoco es bueno poner demasiada grasa, repletar el rodamiento de grasa, porque aumenta la temperatura y este aumento de temperatura también degrada la grasa, ¿no? Todas estas cosas van degradándose químicamente. Entonces, generalmente, pues se pide que no poner nunca más de un 90% del espacio lleno de grasa, ¿no?
Aquí, por ejemplo, se ve en un mantenimiento de un motor, ¿verdad? Se ha sacado la tapa para tener acceso aquí al rodamiento. El rodamiento de un motor es una de esas pocas partes de un motor de inducción que requiere de un mantenimiento, ¿no? Pero si un motor está bien protegido, nunca vamos a tener problemas con los devanados, ¿no? No vamos a tener problemas con eso. Pero si no tiene las protecciones, sí, se nos puede quemar el motor, se puede sobrecalentar. En todo caso, la parte mecánica, típicamente un motor eléctrico que hay que darle mantenimiento es el rodamiento. Entonces, por ejemplo, para velocidades lentas, podemos poner de 90 a 100% de grasa. Solo en velocidades lentas podemos llenar. Lentas ya vamos a ver qué es lentas, ¿no? Pero ya cuando son velocidades medias y altas, no superar el 50% del espacio físico que hay ahí con grasa. Ahora, esta tabla que ustedes están viendo son todos grasas que existen. Toditas son grasas que existen. Obviamente en nuestro mercado que es más limitado no vamos a encontrar toditas, ¿sí? No vamos a encontrar todos. Pero fíjense en este que se llama LGMT2. ¿Sí? Este general, uso general para temperaturas medias, velocidades medias, cargas bajas a medias. Vean los rangos de temperatura en los que pueden trabajar. Por ejemplo, fíjense, de menos 30 grados centígrados a 120. ¿Sí? La viscosidad que va a tener, por ejemplo, ¿no? La viscosidad del aceite base, ¿sí? Porque las grasas son aceites emulsionados. Y hay una serie de grasas, por ejemplo, hay grasas que sí permiten altas temperaturas, por aquí están, pero son grasas caras, ¿sí? Y no es la primera elección, pero es bueno saber que existen, porque hay máquinas donde a veces no podemos evitar tener altas temperaturas y necesitamos usar grasa. O sea, hay marcas fuertes como esta tienen productos especiales, con precios especiales también, para todo tipo de situación. Y por aquí tengo, hay una grasa especial para que ustedes la tengan en cuenta. ¿Dónde tengo esto? ¿Sí? Hay una grasa, y quiero que tengan en cuenta que cuando se trata de industria alimenticia no se usa grasa común, se utilizan grasas especiales para eso, que son grasas que si algo sale mal y llega a caer un poquito de esa grasa en las comestibles, no van a matar gente, pues, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que las industrias alimenticias siempre tienen regulaciones. Si ustedes se van a meter a trabajar en ese tipo de industria, vale la pena siempre que lean al respecto de la industria que estén trabajando para tener más conciencia. Pero especialmente la industria alimenticia y también la industria farmacéutica tienen una serie de regulaciones por seguridad de las personas que van a usar estos productos, ¿no? Como se puede imaginar. Ahora, lo que estábamos hablando, decía que grasa, baja temperatura, aceite, alta temperatura. Bueno, ¿qué son esas temperaturas? Primero, ¿cómo clasifica SKF las temperaturas? Por ejemplo, las temperaturas que considera bajas es menos de 50 grados. Medio ya es de 50 a 100 grados. Y alto es a partir de los 100 grados. ¿Sí? Importante. Los rangos de carga. Esto es muy importante. Esto es muy importante. La relación de carga C contra P. ¿Qué significa esto? Un rodamiento, estos rodamientos, a pesar de que se vean chiquitos, tienen una capacidad enorme de soportar carga. ¿Sí? Uno puede ponerle toneladas de presión a un rodamiento pequeño y no se va a partir. Pero recuerden que una cosa es una carga estática y otra cosa es una carga dinámica. Como se puede imaginar, un rodamiento está expuesto a carga dinámica, es decir, puede fallar por fatiga. Entonces, normalmente nosotros no vamos a ponerle a ese rodamiento toda la carga que puede soportar estáticamente, le ponemos una fracción. Se considera que le estamos poniendo carga básica, carga base, cuando el peso o la carga que yo le pongo es más de 15 veces lo que el rodamiento puede soportar. Fíjense que hay como un factor de seguridad importante ahí, ¿sí? Se considera que es medio cuando yo le pongo hasta 8 veces la carga máxima que puede soportar. Si yo empiezo a irme menos, o sea, si yo pongo menos de 8 veces ese valor, ya se considera que estoy poniendo alta carga o muy alta carga a ese rodamiento. Es decir, si yo tengo un rodamiento que aguanta, no sé, 20 toneladas, yo voy a diseñar, lo voy a seleccionar en una aplicación donde utilice, no sé, 5 toneladas, 3 toneladas, menos que eso, porque voy a tratar de mantener esta relación de carga alta. Es decir,
le pongo mucho menos carga de lo que el rodamiento puede aceptar. Ya lo vamos a ver, esto es un ejemplo, va a quedar más claro. Pero tomar en cuenta esto, el factor de seguridad, por llamarlo así, que se le pone a los rodamientos es bastante elevado. Entonces, también la elección de si es grasa o si es, aceite, también tiene que ver con la carga. Y normalmente podemos usar grasa en cargas medias y bajas. Y como vimos en la tabla, hay algunas grasas que me permiten altas cargas, pero son grasas caras. Hay que tomar en cuenta eso. Con respecto a la velocidad, hay una tabla aquí que me dice las velocidades, por ejemplo, para rodamientos de bolas. Piensen que las bolitas, las esferas, están dando vueltas en el rodamiento a medida que ustedes van girando el eje, ¿no? Entonces, se mide en milímetros por minuto. ¿Cuántos milímetros avanzan por minuto? Se supone que menos de 300.000 milímetros por minuto es una velocidad media. Pero bueno, esto no es algo que nosotros entendamos. O sea, ¿qué son 300.000 milímetros por minuto? Aquí les pongo yo un ejemplo en RPM. Para un rodamiento más o menos de este tamaño, ¿eh? De este tamaño, ¿sí? Más o menos de este tamaño. Un rodamiento de este tamaño que es de 50 por 80. Un rodamiento típico para un eje. ¿Qué es velocidad lenta? 1500 RPM. ¿Qué es velocidad media? 4600 RPM. ¿Sí? Acuérdense que los motores de inducción más rápidos que encontramos en el mercado normalmente son de 3600 RPM. Entonces, para un motor de esta naturaleza, nunca vamos a salir del rango medio. Si ya queremos ir a velocidades altas o muy altas, tenemos que usar motores DC. Entonces, esto simplemente para hacer una relación aquí, una formulita fácil para saber cómo encontrar estas velocidades en RPM. Pero en general, tengan en cuenta, casi siempre va a ser grasa en cuestión de velocidad. Solamente velocidades muy elevadas, a partir de 5000 RPM, ahí sí estamos hablando que hay que poner aceite. Pero la grasa en general funciona bien con bajas velocidades. Ahora, en la lubricación con aceite no nos vamos a adentrar demasiado en esto. Se entiende que el aceite va a crear una película. Fíjense lo que se ve aquí. A pesar de que para nosotros, a nuestro ojo, dos superficies de metal estén en contacto, en el momento que hay un lubricante ahí, se crea una pequeñísima capa, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que esta capa de lubricación con aceite típicamente es 1/20 del ancho de un cabello humano, ¿sí? Estamos hablando de centésimas de milímetros, pero suficiente para proteger al metal. Entonces, hay algunas formas de lubricar. Nosotros vamos a tratar de usar grasa, pero en las máquinas donde sea inevitable usar aceite, para que ustedes tengan una idea, una de las técnicas es hacer baño de aceite. Es decir, si yo tengo un rodamiento instalado, como ustedes lo ven aquí, tiene que haber un depósito, aquí en la parte de abajo, tiene que haber un depósito donde haya suficiente aceite emposado para que cuando pase el rodamiento, la mitad de su elemento rodante se bañe en el aceite, ¿no? También hay sistemas como el que ustedes ven aquí, que son más complicados, les decía yo, que tienes un sistema de bombeo. Esto simboliza una bomba, esto que está aquí simboliza una bomba. Tenemos un depósito con un filtro y a veces también un radiador para enfriar el aceite y hace circular el aceite en toda la máquina. Sí, eso también es una opción viable, pero eso es una opción cara, como se puede imaginar. Ahora, y ya mismo vamos a hacer una pausa antes del ejercicio. Pero cuando se trata de seleccionar lubricación por aceite, con aceite, esto es más o menos complejo. Mejor dicho, la tribología es complicada. Me acuerdo de cuando estuve en la maestría, tenía aquí un compañero en el laboratorio de al lado, que era de tribología, un iraní, un señor de Irán, estaba haciendo su PhD en tribología. El man solamente pensaba en aceites y estas cosas. La verdad es que no sé cómo le gustaba ese tema, pero en todo caso andaba metido con eso. Hay un método sencillo, les voy a poner aquí un ejemplo. Dice aquí, vean, este es un ejemplo sobre la lubricación, ¿no? Ya vamos a ver el ejemplo completo sobre un rodamiento. Pero dice que yo tengo un diámetro, un rodamiento de diámetro interno, la pista interior es de 340. El diámetro exterior de 420 milímetros. Estamos hablando de un rodamiento
como de medio metro, pues, un rodamiento de este tamaño, más grande, ¿sí? Tremendo rodamiento. Y se supone que va a trabajar a 500 RPM. 500 RPM. Obviamente, si yo saco el promedio de estos dos diámetros, tengo 380 milímetros. Entonces, aquí hay un diagrama. Voy a poner mi imagen un poquito más a la izquierda para que eso se observe bien. Este diagrama de SKF me dice lo siguiente. Fíjense ustedes que aquí en la parte de abajo se ponen los diámetros, el diámetro medio. El diámetro medio, voy a cambiar aquí el color de mi plumita para que contraste mejor. El diámetro medio aquí dice que es 380, ¿verdad? 380. Entonces he ubicado aquí el 380. Y lo voy a hacer interceder con estas líneas, estas rectas que están inclinadas, con el que describe la velocidad. Nosotros queremos aquí 500 RPM. ¿Sí? Entonces, lo que me dice que SKF es, si voy a tener algo que está girando 380, o sea, algo está girando a 500 RPM, y cuyo diámetro aproximado es 380 milímetros, la viscosidad que debe tener el aceite para esa aplicación es, lo usamos aquí en el eje vertical, sale aquí 11. 11, ¿no? Un poquito más arriba del 10. ¿Sí? Entonces, este análisis es simplificado, porque esto es muy complicado, pero me dice, mira, tú sabes la velocidad y el diámetro de las piezas, la viscosidad que yo necesito lo sacas de este diámetro, de este diagrama, perdón, 11. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros a ver, entre la serie de aceites que hay, cuál tiene esta viscosidad de 11 milímetros cuadrados sobre segundo. Y vamos a encontrar que hay varios que lo tienen. No hay una elección única. Y varias marcas lo tienen, pero veamos más o menos cómo es el detalle. Entonces, y voy a volver a mover aquí el video. ¿Sí? Este otro diagrama 6, ¿sí? El diagrama 6, por un lado tiene la viscosidad. Y teníamos nosotros que queríamos una viscosidad de 11 milímetros cuadrados sobre segundos. ¿Sí? Aquí viene la asunción de más o menos qué temperatura crees tú que el rodamiento va a tener ya cuando esté girando. Entonces aquí, lamentablemente, uno toca que adivinar, a menos que vayas a hacer un super análisis termodinámico, pero es razonable pensar que un rodamiento va a tranquilamente aumentar 30 grados centígrados, no lo sé, la temperatura. En todo caso, este ejercicio presume que el rodamiento cuando esté en operación, debido al ambiente, debido a las condiciones, va a alcanzar una temperatura de 70 grados centígrados. ¿Sí? 70 grados centígrados. Entonces, aquí mismo en el diagrama buscamos 70 grados centígrados y la intersección me da aquí, donde estoy señalando. Aquí me da la intersección. Entonces vemos que no hay un aceite específico que pase directamente por ese punto, pero vemos que hay un par. Hay uno que se llama 32, bueno, aquí dice ISO BG32, ¿verdad? Está por aquí. Y también hay el ISO BG22. ISO significa que esto es un aceite estandarizado y lo vamos a encontrar en cualquier marca de estas grandes. ¿Sí? Pero se entendería que de estos aceites disponibles, a esta temperatura de 70 grados centígrados, van a tener cerca a 11 de viscosidad estos dos aceites. O sea, son los más cercanos que vamos a encontrar. Entonces, sea el 32 o sea el 22, son los aceites que más o menos van a tener la viscosidad a la temperatura esperada. ¿Sí? Entonces, si yo busco aquí en las tablas, el ISO BG32, ¿verdad? ¿Sí? Ya obviamente hay que ver cómo lo venden, ¿no? Porque como les digo, ese es el nombre en la norma, pero a veces ustedes van y dicen Valvoline, Ultra Max, ISO ni sé cuánto, y ven abajo y dice ISO BG32, o sea, cada marca tiene su nombre comercial, pero también tienen su denominación. Entonces, fíjense, fue facilito esto, ¿no? En esencia, vimos la velocidad que queríamos lograr, vimos el diámetro de las piezas, elegimos una viscosidad, y con la segunda tabla lo que hicimos fue buscar un aceite que me dé esa viscosidad deseada, más o menos a la temperatura que yo creo que voy a trabajar. Ahora, ya si ustedes lo hacen de manera más educada, en un prototipo miden las temperaturas y escogen el aceite exacto.
Pero igual, o sea, fíjense cuántos aceites hay. Pues hay hartísimos aceites disponibles, suficiente rango como para elegir el aceite que necesitemos. Ya vamos a pasar al ejemplo. Vamos a pasar al ejemplo entonces, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos en este momento. Vamos a hacer un pequeño break y regresamos. 10 minutos exactamente, retomamos la clase ya con el ejemplo. Entonces, por favor, vayan al baño, coman lo que sea que tengan que comer. Nos vemos en un rato. Entonces vamos a hablar ya de la selección y vamos a ver un ejercicio. Vamos a utilizar la aplicación de SKF más adelante. Con respecto a la selección de rodamientos, los dos que ustedes ven en pantalla son los más comunes en nuestro medio, los rodamientos de bolas y los rodamientos cónicos, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible vamos a tener siempre que usar estos aquí, pero no significa que no podamos usar los otros, simplemente que hay que tener en cuenta que si vamos a aventurarnos a diseñar con los otros, hay que leer también un poquito sobre ese tipo de rodamientos y tener contacto con el proveedor para que nos indiques qué es lo que está disponible en el momento, si es urgencia. Si no, no hay límite con lo que ustedes pueden hacer, ¿no? Si todo va a estar disponible para importación, eso no es un problema. Pero, por supuesto, eso toma tiempo y dinero. Ahora, vamos a hablar de algunos aspectos importantes sobre esto. En primer lugar, nosotros vamos a considerar un tamaño. Y esto de la selección del tamaño está ligado, en primer lugar, al eje. Vimos nosotros que el eje, cuando vimos este capítulo, había un diámetro mínimo y después le hacíamos un diámetro comercial en base a lo que estaba disponible para la selección de rodamientos. ¿Sí? Entonces, las dos cosas van de la mano. Por otro lado, y bueno, las restricciones de espacio también importantes, ¿no? Cuando el eje está aquí y el housing es muy pegadito, a veces no queda más que usar rodamientos pequeños de agujas, pero en general, como nosotros estamos diseñando y podemos fabricar, no hay limitaciones mucho por ese lado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a sacar a la final? Por un lado, una vez que yo encuentro un rodamiento que entra en el espacio, ¿verdad? Yo voy a analizar cuánta carga está soportando ese rodamiento. Y en base a esa carga voy a estimar un tiempo de vida. Es una estimación. Pero supongamos que me sale que va a vivir el rodamiento 5.000 horas. Hay aplicaciones de máquinas donde 5.000 horas de servicio hasta tener que cambiar el rodamiento es perfecto. Hay otras en donde necesito mucho más tiempo, 10.000, 20.000, 50.000 horas. Entonces, la calculadora de la empresa, que obviamente está basada en análisis físicos y todo lo demás, me va a dar un tiempo estimado de vida. Y si el tiempo estimado de vida que me da está dentro de lo que yo necesito o supera lo que yo necesito, pues en buena hora. Ahora, los rodamientos vienen en muchas medidas, ¿no? Entonces, generalmente, este de aquí, que es los medios, estas son más o menos las proporciones que existen, ¿no? Pero ustedes tengan una idea, ¿no? Esto es lo que existe, pero también a veces encontramos variedades como que más compactas, para el mismo diámetro, pero más compactas o más grandes todavía. Hay mucha variedad, ¿sí? Cuando ustedes entran a una página como la SKF, que ya mismo vamos a entrar, van a encontrar los datos principales. Por ejemplo, el diámetro interior, ¿verdad? Importantísimo, el diámetro interior y el diámetro exterior. El diámetro exterior también. Pero también me interesa este diámetro D1. Este diámetro D1. ¿Por qué creen que es importante este diámetro D1? ¿Quién me dice? Miren el dibujito y miren el diámetro D1. ¿Para qué creen que importa eso? Bueno, nadie está participando, creo que ya la clase está bastante muerta, pero bueno. Aquí nosotros vamos a poner un eje escalonado. Entonces, cuando yo pongo un eje escalonado, tengo que saber esta pista interior cuánto mide. Entonces, estas medidas de alguna manera me las está dando el fabricante. Eso con respecto a las medidas. Porque yo no puedo poner el rodamiento directamente contra una superficie así. Porque acuérdense, cuando está girando, la pista interior gira con el eje y la pista exterior está estática. Entonces, yo no puedo poner el rodamiento contra una pared así, porque una parte debe poder girar. Entonces, hay que tener en cuenta cuando armemos un eje con rodamientos, cómo va a girar el aparato este. Eso con respecto a la geometría.
Pero la parte de aquí abajo, que también está, y vamos a verlo ya mismo en la página, ya mismo entramos a la página, me da este valor de la carga dinámica que puede soportar, de la carga estática que puede soportar. Estos dos valores son importantes, sobre todo este de aquí, el que se llama C, porque el C, hay una relación por ahí que vimos hace un rato que decía C sobre P. ¿Sí? El C es como quien dice lo máximo que puede soportar el rodamiento y el P es la carga que yo de hecho le voy a poner al rodamiento. Entonces, ¿alguien se acuerda más o menos cuánto se recomendaba que era esta relación? C sobre P, ¿a cuánto más o menos era algo medio, un valor aceptable? No era 8, disculpe. Señor Mejía, muy bien. Voy a tomar nota aquí de su participación. Sí, más o menos 8 se considera medio. Si le ponemos 15 está bien, está suave trabajando. Si le ponemos 8 está medio. Cuando le ponemos menos de 4, ya está en heavy, o sea, ya estamos sacando de la madre ese rodamiento. Entonces hay que tener en cuenta, este número que usted dijo es, digamos, 8 o 10 es el número que más o menos nosotros queremos buscar. ¿Qué significa esto? Que si este rodamiento me aguanta 39.000 newtons, una cantidad tremenda, 39.000 newtons, dividido para 10, estamos hablando de casi 4 toneladas por un rodamiento de 50 milímetros, es una locura, hartísimo. Pero nosotros no queremos trabajar en ese límite, vamos a trabajar de 8 a 10 veces menos. Entonces, 10 veces menos sería a 3.900 newtons, ¿verdad? 10 veces menos. Y 3.900 newtons no deja de ser media tonelada aproximadamente. Entonces, igual es una cantidad sumamente elevada para el tamaño de este rodamiento, es un rodamiento pequeño. Ahora, esto de la carga estática es básicamente lo que el fabricante te dice. Si tú superas este valor estático, me vas a dañar la pista. No es algo de nuestro uso tan importante. Esto se importa, la carga equivalente P. Acuérdense, estamos viendo eso, C sobre P. La carga admisible versus la carga que le pongo. Entonces, ¿qué es esto de la carga dinámica equivalente P? Cuando ustedes tienen un rodamiento, ustedes saben la fuerza radial o aproximadamente la fuerza radial que va a soportar. ¿Se acuerdan que en Inventor, cuando hacía yo el cálculo, usaba la calculadora de ejes, me daba la calculadora me decía cuánto iba a aguantar ese rodamiento, tanto como fuerza radial como en fuerza axial, si fuera el caso. Entonces, digamos, hay todo un análisis matemático para hacer la sumatoria de estas dos fuerzas y me da este valor de la fuerza P. Entonces, conceptualmente, ¿qué es la carga dinámica? Es el valor que combina tanto la fuerza axial como la fuerza radial. Es lo que hace, es una combinación. Y esto es una cuestión experimental. Entonces, es un ensamble complicado, experimentan esto y sacan esos valores. No es nada del otro mundo. Aquí está. Bueno, esta es la fórmula que usan los fabricantes, pero simplemente para mostrar que aquí hay unos coeficientes que son experimentales, ¿no? Insisto, nada de esto, solo estamos viendo conceptos de manera muy general. Ya cuando usemos la calculadora vamos a ver que es bastante sencillo. Ahora, con respecto a... déjenme ver un ratito aquí una cuestión. Esto es lo que me importa, la vía nominal. La vía nominal, que es lo que me va a dar la calculadora, lo que se llama L10, me lo puede dar en ciclos o en horas, L10H. Este es el que quizás más me importa. Número de horas de operación. Esto es lo que me va a dar la calculadora. Me va a decir, mira, este rodamiento que tú has escogido, ¿no? De este tamaño, toda la cuestión, con esta velocidad, con esta carga, con esta lubricación, la calculadora me va a dar un estimado de horas. Y si el estimado de horas es satisfactorio, yo digo, perfecto, mi rodamiento es satisfactorio. Y de hecho, yo como diseñador de esta máquina lo pongo en el manual de mantenimiento, ¿no? En el manual de mantenimiento pongo, el rodamiento que hay que poner aquí es el código Z270 ni sé cuánto. Perfecto. Y debe ser cambiado cada 20.000 horas, cada 5.000 horas, cada 3.000 horas. O sea, yo tengo que poner eso en el manual de mantenimiento. Porque obviamente yo estoy haciendo la selección, yo sé estos cálculos, pero ya la persona que va a hacer el mantenimiento no tiene acceso a todos los cálculos de ingeniería, ¿no? Cuando uno vende la máquina, no la vende con los cálculos de ingeniería. Entonces yo tengo que decirle cada cuánto hay que cambiarlo. Igualito que en los carros. En los carros
te da el fabricante cada cuántos kilómetros, que es equivalente a los ciclos, tienen ustedes que cambiar los rodamientos de las ruedas, o los amortiguadores, o muchas otras cosas más, ¿sí? Pero no te da los cálculos de cómo llegó a esa conclusión. De hecho, a veces uno hasta duda de por qué llegó a esa conclusión, pero bueno, en todo caso, te da ya el valor de qué es lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí hay una tablita que la van a encontrar en todos los libros de diseño, que te dice, por ejemplo, horas de funcionamiento esperadas. Por ejemplo, cuando se trata de un electrodoméstico, ¿sí? 3.000 horas de vida suele ser un valor que se le da, ¿no? Porque estamos hablando de una licuadora, de 300 a 3.000 horas de vida, ¿no? Y en este rango aquí el 300 será para la marca chimba, ahí esa marca de dudosa procedencia, y las 3.000 horas será por una excelente marca, ¿no? Por decir algo, aquí te pongo, si, espero nadie se me ofenda, aquí pongo la Tecno, no, ni siquiera la Tecno, pero bueno, la Tecno, y aquí te pongo, no sé, la Black & Decker, la Oster, esas Oster licuadoras que aguantan casi que pasan 10 años y siguen trabajando, ¿no? Por cierto, aquí como curiosidad les pregunto, ustedes en marcas, ¿alguna marca de electrodomésticos que les parezca demasiado buena en cuestión de duración? Así haciendo una estadística así al vuelo. ¿Tienen algún electrodoméstico en su casa que digan, qué bestia, cómo ha durado esto? Yo tengo una cocina que era Indorama, que duró como 5 años en mi familia, o más, 5 años o no más. recuerdo bien. No me parece mucho, pero ok, bueno, está bien, Indurama, sí, una buena marca. ¿Alguien tiene otra cosa por ahí? Los televisores LG, profesor. Ok, televisor LG, ¿quién más? Señor Salto. No, no le escuchamos lamentablemente, señor Saltos. Todo lo de línea Oster, mire. Oster, sí, señor Vallares. Interesante, primera vez que lo escucho hablar del señor Vallares en la clase, qué bueno. Sí, sí, justamente eso de las marcas. Yo les comento aquí, insisto, no tiene nada que ver con la clase, pero en mi casa hemos tenido algunas cosas marca LG que han sido, qué bestia, han durado hartísimo. Esta marca coreana, en cuestión de durabilidad, ha sido mejor que Samsung. Me acuerdo que tuvimos un microondas que duró más de 10 años, cuando era, antes de llamarse LG se llamaba Gold Star esa marca. Duró la vida. Todos los aires, televisores, monitores que hemos tenido LG ha sido fantástico. Por eso cuando yo veo algo de comprar y hay esa marca, ya ni lo dudo. Realmente me ha salido excelente. Una lavadora que tiene más de 15 años, una locura. De verdad que esta gente diseña súper, súper bien, ¿no? Esa marca, con esa marca te experiencia. Pero sí, las Oster también, esas licores Oster son legendarias. Pero bueno, aquí hay una tabla, perdón que me haya ido del tema, da recomendaciones del tiempo de vida. Entonces, por ejemplo, una máquina para 24 horas de trabajo continuo, ¿no? Por ejemplo, cosas, engranajes, compresores. Aquí se da una recomendación de 40.000 a 50.000 horas de vida. O sea, ojo, no es vida del rodamiento necesariamente, ¿no? Es hora de vida de la máquina, ¿sí? Entonces, claro, si usted le pueden poner un rodamiento a esta máquina que dure toda la vida y no haya que cambiarlo, perfecto, espectacular. Pero tampoco es irrazonable pensar que si estos son 10 años de vida, a los 5 años de estas horas, ¿no? A los 5 años, ustedes tengan que hacer un mantenimiento. Pero una buena máquina, muchas máquinas, por ejemplo, esta lavadora que les digo yo de 15 años, nunca se le ha cambiado ningún rodamiento. O sea, así de bueno, así de bien está seleccionado eso. ¿Sí? Y como referencia, un año en una industria de 8 turnos al día son 2.000, bueno, casi 3.000 horas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para que ustedes lo tengan en mente, ¿no? Aquí les ponía esa indicación. Ahora, y ya estamos cerca de empezar con el ejemplo. Pero con respecto a ajustes y tolerancias. ¿Qué es esto de ajustes y tolerancias? Me imagino que ustedes vieron esto ya en el curso de diseño y manufactura asistido por computadora, porque es lo primero que da Fausto en la parte de metrología. Pero en esencia, esto del ajuste y la tolerancia, en su idea más central, es que cuando yo voy a ensamblar dos piezas, en teoría tienen la misma medida. Pero en la práctica no son exactamente la misma medida, porque si fueran exactamente la misma medida no se podrían ensamblar. Entonces, para que una pieza entre en otra, tiene que haber ligeras desviaciones, y ligeras estoy hablando de fracciones de milímetro, ligeras desviaciones en sus medidas para que el ensamblaje sea como yo lo requiero. Entonces, si yo hago bajo ciertas condiciones,
de tolerancias, esa desviación de la medida original, me va a dar los diferentes ajustes. Cuando una pieza es más grande que la otra, pues hay juego, ¿verdad? Se puede mover. Cuando en cambio es más pequeña que la otra, la única manera de meterlas es a presión, con una prensa o con expansión térmica o algo por el estilo. Entonces, en los rodamientos, este asunto es importante. ¿Por qué? Porque los rodamientos tienen su pista interior, la que gira con el eje, tiene que estar agarrada al eje. Entonces, tiene que haber algo de compresión ahí para que gire la pista con el eje. Entonces, en cambio, la pista exterior, la que está con el alojamiento, con el housing, generalmente es holgado. O sea, el que va con el eje, la pista interior tiene interferencia, el que va afuera con el bastidor generalmente es holgado, porque eso no necesita girar, ese no necesita estar ajustado, ¿no? Entonces, y también, como vimos, cuando queremos que se desplace la pista, tiene que estar holgada para que cuando hay expansión térmica se mueva el rodamiento de derecha a izquierda. Eso es importante también. Entonces, aquí hay un grafiquito que nos va a ayudar. Entonces, por favor, quiero que lo miren 5 segundos, 10 segunditos. ¿Qué significa esto? A ver, los rodamientos, esta parte interior, aquí pongo interior, aquí va el eje, ¿verdad? Aquí va el eje. Voy a poner aquí el eje. Y acá, en cambio, va el housing, o la carcasa, o la parte externa, ¿verdad? Housing. ¿Sí? Perdón que escriba tan feo con el mouse. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? El eje, el eje debe ser fabricado en teoría en la misma medida que la pista. Pero en la práctica, yo no lo hago exactamente la misma medida de la pista interior. Yo lo hago un poquito más grande. ¿Por qué? Porque así, cuando yo lo meta a la fuerza, este rodamiento sobre el eje, va a quedar lo que se llama interference fit, ¿verdad? Un ajuste de interferencia. Entonces, el eje, supongamos que esta medida es 50 milímetros perfecto, ¿verdad? Supongamos que este es 50 milímetros perfecto. Yo no lo hago de 50, yo hago el eje, por ejemplo, lo hago en K6. Entonces, este K6 significa que cuando yo hago el eje, no lo hago en 50. 50 es la medida del rodamiento. Yo lo hago en 50.001 hasta 50.008, por ejemplo. ¿Sí? No me sé esto de memoria. Pero al hacer yo el eje un poquito más grande, hago que una vez que se ensamblaron, esa pista interior va a girar con el eje, no se va a salir. ¿Sí? Entonces, eso es lo común. Entonces, todo, bueno, de hecho, generalmente se puede utilizar interference o se puede usar transition también. Transición o interferencia. Estos dos se utilizan para los ejes. Es decir, el eje se hace un poquito más grande que el rodamiento, que la pista interior del rodamiento. ¿Verdad? Ahora, en cambio, el housing, la parte exterior, supongamos que aquí no es 50, acá es 80, ¿no? Porque la pista exterior es más grande, ¿no? 80. Yo no hago el hueco en el housing de 80. Yo lo hago un poquito más grande, ligeramente más grande para que pase con juego. O sea, pase raspando, pero no se quede ahí adherido. Entonces, ahí nos gusta usar lo que se llama el juego, o en inglés, loose fit. ¿Sí? Entonces, ahí utilizo normalmente H8, por ejemplo, utilizo H8, que fíjense que va del 80 a un poquito más grande. Es decir, cuando yo haga ese hueco, lo puedo hacer un hueco de 80 hasta 80.005, por ejemplo. Entonces lo hago un poquito más grande, para que cuando pase esa pista, pase sin problemas. A lo sumo con un golpecito, pero nada más. A diferencia del eje, que sí hay que meterlo a golpes, o calentando la pieza, o con una prensa, ¿no? Eso sí. Pero esto es lo que el mismo fabricante me va a decir las tolerancias que hay que utilizar para que ocurran los ajustes que a mí me interesan. ¿Alguna pregunta sobre esto, no? Por favor.
¿Con qué instrumento yo puedo medir el eje para poder ver las medidas reales? ¿Cómo se llama el aparato con que mido eso? O sea, con el calibrador, profesor. Y ya cuando se le quiera dar ajuste al eje, con micrómetro sería más preciso. Así es, señor Mata. Con calibrador o ya cuando ya son medidas muy pequeñas necesitamos un micrómetro para poder ver esto. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, una consulta. ¿Cuándo es más recomendable que el eje, o sea, quede con deslizante o cuando sí quede con ajuste de rodamiento? Eso no tengo muy claro, pero sí he visto que en algunos trabajos piden que el eje quede simplemente deslizante, otras que entren con golpe suave, otras que queden bien ajustado el rodamiento. ¿Eso ya queda a criterio de la persona o tiene algún un porqué? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, lo típico, déjenme aquí poner un ensamble de estos que teníamos por acá. Una buena pregunta. Lo típico es que, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí en este ejemplo? El eje, si este me sirve. Aquí el eje completo es el que gira. Y como el eje es el que gira, ¿verdad? Voy a poner aquí un dibujito para dar a entender que el eje gira. Como el eje gira, la pista interior tiene que ir ajustada con interferencia con el eje. Y eso garantiza que la pista gira con el eje. ¿Sí? Esa es la garantía. Por otro lado, el housing, la parte de afuera, no gira. Entonces, por facilidad de instalación, yo lo pongo en juego. Entonces, pasa deslizando nomás. Pero esto es cuando el eje gira y el housing es estático. Pero esto es diferente en una llanta. En una llanta, el eje es un soporte. El eje es un soporte. Y lo que gira es la parte de afuera. Entonces, hay máquinas donde, dependiendo de qué... La pregunta es, ¿qué es lo que tiene que girar? ¿Gira la pista interior o gira la pista exterior? Y hay máquinas incluso donde las dos tienen que girar. Entonces, cuando yo quiero asegurarme de que la pista gire con la pieza, le pongo un ajuste de interferencia. Y cuando solo tiene que mantenerse en la ubicación, pero no tiene que transmitir, digamos, no tiene que moverse con, ahí se utiliza un ajuste tipo juego. No hay necesidad de ajustarlo. Entonces ya eso varía de cómo se usa la máquina. Y ahora, ojo, tampoco es que esto, si lo haces algo mal, no va a funcionar. Sí va a funcionar. Lo que va a cambiar es que el tiempo de vida a lo mejor va a disminuir. Claro, si yo no le pongo el ajuste, a lo mejor se ensambla, sí, pero el tiempo de vida va a disminuir. Entonces, aquí hay unas recomendaciones del fabricante y me dice las recomendaciones para, señalo aquí, para los ejes de acero. ¿Sí? Y aquí me dice, cuando está girando el inner ring, es decir, la pista interior gira. ¿Sí? La pista interior gira. Y me dice para cargas normales, es decir, donde la carga que yo le pongo es más del 5% del máximo. ¿Sí? Perdón, es que hay mucha información en estas tablas, estoy tratando de escribir lo más importante. Fíjense, aquí tengo el eje con el diámetro en milímetros. Por ejemplo, un diámetro que va de 100 a 140 milímetros. ¿Sí? 100 a 140 milímetros. Este es el eje, dice shaft, con rodamientos de bolas. Cuando el eje se va a utilizar con un rodamiento de bolas, que tiene y la medida del eje es de 100 a 140 milímetros, me pide el fabricante que yo utilice un ajuste de tipo M5. ¿Qué es M5? Regresamos aquí. Esto es M5. Entonces, el eje es más grande que la pista interior, lo que significa que yo voy a tener que meter esto a presión, o golpeándolo con un martillo, o lo voy a utilizar una prensa. Ya para ese tamaño de 100 a 140 probablemente ya es con ni siquiera con prensa, con calentamiento. Pero la medida del eje es la misma, pero con M5. Entonces, haces el eje más grande. Eso con respecto, entonces, ¿eso por qué? Porque la pista interior está girando juntamente con el eje. En los mismos manuales hay otras condiciones. El mismo manual me dice que cuando tenemos el housing, es decir, la parte exterior, ¿sí? Y dice que es estacionario, es decir, la parte exterior no se mueve, debemos utilizar H7.
¿Dónde está H7? Vengamos acá arriba. H7 está aquí. Ah, perdón que se me fue. H7 está aquí. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un housing que no se mueve, que no gira, utilizamos H7. Es decir, el hueco es un poquito más grande que el rodamiento. Pero aquí en la misma tabla hay una condición de cuando el eje sí gira. Dice cuando la parte de afuera sí gira. En ese caso me pide N7 o P7. Veamos acá qué es N7 o P7. N7, interferencia. P7, interferencia. Entonces, cuando la parte de afuera sí gira, ahí yo quiero interferencia. Cuando la puerta de afuera no gira, lo hago tranquilo, con juego, desliza nomás, no hay problema. Entonces, sí, podemos, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto. En esencia, el eje es más grandecito y el fabricante me dice con cuánto, y el housing generalmente también es más grandecito y el fabricante me dice con cuánto. ¿Alguien me hace una pregunta? Sí, Dígame. ingeniero, una consulta, disculpe. Generalmente cuando a los ejes que he visto que han trabajado mecanizado, le dicen que le van a dar ajuste por rodamiento, generalmente el ajuste que le dan, y indistintamente de la marca del rodamiento, generalmente es 1/100 de milímetro. ¿Está esto correcto para cualquier marca o cada marca debería de tener su ajuste? Lo que pasa es que ya en los talleres a veces te trabajan así, ¿no? No les gusta que tú les digas la minucia, sino que ya lo trabajamos así y funciona, ya. Pero si quieren hacerlo bien, respetan lo que el fabricante lo dice, porque el fabricante encima lo prueba. ¿Ya? O sea, esta vaina no es una cuestión de... O sea, en los talleres te dicen eso, pero en realidad esto deriva de acá. Ahora, aquí dice M5. La pregunta es ¿cuánto es M5? Ya lo vamos a ver en el ejemplo, ¿sí? Tengo algunas respuestas aquí que no me había dado cuenta porque había cerrado. Sí, me hablan de Oster. Algunos me dicen que la marca Oster. Han hecho una refrigeradora General Electric de 15 años. Okay. Una grabadora Sony. Sí, Sony era, bueno, sigue siendo realmente excelente marca de cosas electrónicas. El señor López también participó, le tomo la participación. Ok. Y vamos a ver esto con ejemplo. Ok, aquí viene el ejemplo. A ver, vamos a usar la calculadora SKF. ¿Qué es lo que yo sé del rodamiento? Sé que es para un diámetro de un eje de 50 milímetros. ¿Cómo determiné eso yo? En el capítulo de diseño de ejes. Ya, eso es otra cosa. Pero la cuestión es que es 50 milímetros. En la parte de afuera, máximo 100. Todavía no lo he fabricado, pero yo sé que es máximo 100. No puede ser más de 100. O sea, puede ser 90, 80, pero no puede ser más de 100. La velocidad a la que va a rotar ese eje es 300 RPM. El tiempo mínimo de vida que yo quiera es de 5.700 horas. Es decir, un año con 16 horas diarias. Entonces, la idea es que yo no le haga mantenimiento, no tenga que reemplazar este rodamiento al menos en un año. No necesito que sea 5.700, no, pero que al menos supere eso. La carga radial que le vamos a poner ahí son 200 kilogramos y hay que multiplicarlo por la gravedad para que me den newtons, ¿sí? Y parece ser que en este rodamiento no hay carga axial, pero siempre le ponemos algo, aunque sea de, por si acaso, ¿no? O sea, le ponemos algo, 1% en este caso de la carga radial. Es decir, si le habíamos puesto 200 de carga radial, vamos a asumir que por imperfecciones de las piezas voy a tener al menos un 1% de carga axial, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este análisis. Y vamos a ver también, obviamente, si esto es viable con grasa, ¿no? ¿Cómo hacemos este análisis, no? Como yo lo propongo, lo vamos a trabajar directamente con la calculadora SKF. Sí, entonces, ¿cuál es la página? La página se llama SKF Bearing Select. Por supuesto, se las voy a poner en el aula virtual para que la tengan, pues, ¿no? SKF Bearing Select. Y la página de SKF te pide crear un usuario. Es gratis, no te mandan propaganda, al menos a mí no me mandan propaganda, ustedes ponen las opciones, nada de propaganda y nada de la vaina, pero esto es gratuito. Entonces, cuando ponen la página, ¿verdad? Cuando entran a esa página, automáticamente te carga esto de acá. Y lo primero que te dicen, bueno, es ¿qué vas a utilizar? ¿Vas a utilizar un rodamiento tipo de elementos rodantes como de bolas, cilindros, lo que sea? ¿O los que se llaman los plain bearings? Ya vimos en el video qué son. Pero bueno, vamos a usar esto y vamos a seleccionar uno. Le voy a poner next. Entonces, lo primero que me va a preguntar es, ok, ¿qué diámetros estás buscando? Bueno, yo aquí ya sé que es 50, entonces le voy a poner 50 milímetros.
Fíjense que está en milímetros. Yo lo he puesto porque puede estar en pulgadas, ¿no? Y diámetro exterior voy a poner mínimo de 70, máximo de 100, porque es lo que decía el catálogo, ¿no? En cuanto al ancho, no, al parecer no, el problema no tiene ninguna restricción. No puede, hay algunos más anchos que otros, pero aquí no hay restricción. Ahora sí le voy a poner el tipo de rodamientos. El primero que me sale, que es el más común, es el rodamiento de bolas, Deep Groove Ball Bearing. La verdad es que no sé si esto está en español, pero lo pongo en inglés igual para aprender el lenguaje. ¿Ok? Rodamiento de bolas. Y le voy a poner, automáticamente ya me buscó aquí abajo, no sé si alcanzan a ver, hay una tabla, y están los diámetros, diámetro menor 50, diámetro exterior hay de 80 y de 90, el ancho 10 milímetros, 20 milímetros, la carga, aquí está la carga. Entonces, y estas indicaciones, fíjense que aquí la nomenclatura es 210, 210, 210. Este es el típico, digamos, es la numeración que le da SKF. Ahora, fíjense que hay hartísima variedad en estas medidas. Hay un montón de variedades. Y dice algunas explicaciones que hay algunos más populares que otros. ¿Sí? En todo caso, me parecen buenas estas. Voy a coger uno de estos que dice popular acá. Y hay unos códigos, por ejemplo, 6010, 2Z. Ya esto sí puede variar un poquito de marca a marca, porque, bueno, ya son sus propias denominaciones. Pero lo importante es las medidas. Por ejemplo, este 50 con 80, con 16, ¿ok? Pueden escoger cualquiera, pero yo voy a escoger uno que sea resistente. El de 50 por 90 con 20 de ancho y una alta carga, 39.1 de kilonewtons de carga aceptable. Le voy a dar clic aquí y voy a poner Next. Cualquiera de estos son aceptables, pero ustedes ven que la carga varía. Este de acá puede aguantar hasta 16.8. El de acá es casi el doble, pues 39.1 kilonewtons. Entonces, igual hay que ver si esto hay, si esto lo tenemos disponible en el mercado. No todo esto me sirve, pero voy a decirle a la calculadora que me saque todo. Igual se demora segundos, no pasa nada. Next. Entonces me va a preguntar ahora las cargas. ¿Y cuál es la carga? Habíamos puesto, déjenme sacar aquí mi calculadora, decía que eran 200 kilogramos. Voy a poner aquí en mi calculadora, 200 por 9.81, son 1962, perdón, 1.962 kilogramos. Y habíamos dicho que la carga axial iba a ser un 1% de eso, entonces 1.019. ¿Ok? 1%, es una estimación. Sobre la velocidad, déjenme regresar, decía aquí velocidad 300 RPM. Y la temperatura, dice aquí 70 grados centígrados por defecto. Yo creo que, no estoy seguro por qué lo pone así. Yo creería que en este caso, no nos dan información, pero ponerle, no sé, 50 grados centígrados parece razonable. Esa es una máquina que está a temperatura ambiente, pero a medida que está trabajando, pues se calienta un poco, ¿no? Pero 50 grados centígrados, igual es una máquina que trabaja a velocidad baja. No hay razón para que aumente tanto la temperatura. ¿Sí? Y ahora, con respecto aquí a la lubricación, uno puede cambiar, pero por defecto dice que busque una grasa. Ok, vamos a poner calcular a ver qué me sale. ¿Ya? Vamos a poner calcular. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los resultados. Primero me dice que estoy yo escogiendo el rodamiento que se llama 210 2Z. ¿Sí? Y aquí hay una parte donde dice el catálogo. Fíjense que están las medidas, ¿no? Todas las medidas, las cargas, etcétera. Y hay una parte que dice catálogo. Espero que se abra aparte. Si se abre aparte. En lo que dice catálogo, aquí, esperemos que se cargue, me va a dar todos los detalles de este rodamiento, ¿no? Fíjense que este rodamiento que yo escogí, el 2Z, significa que tiene sellos a ambos lados. Aquí está el dibujito. ¿Sí lo ven? No sé si alcanza a ver, que tiene como unos protectores laterales. Eso es el sello. Eso significa que este rodamiento tiene ya la grasa incorporada. ¿Sí? Por eso me gusta este tipo de rodamiento especial. Me da todas las especificaciones técnicas, ¿verdad? Todito, las medidas.
Esto es importante y ustedes lo tienen que poner en su informe. Esta parte es especial. Fíjense aquí. Voy a hacer un poquito más grande. Aquí hay un dibujo que muestra cómo deben ser los asientos, o sea, el hombro escalonado. ¿Sí ven? Aquí está el hombro escalonado y esta medida DA es lo máximo que debe tener para el escalón. ¿Sí? Aquí me da las medidas sobre el hombro escalonado. Esto es importante cuando ya hagamos el diseño del eje, porque estas medidas hay que respetarlas. También me da el radio, este radio sub A es importante, porque cuando diseñamos el eje, recuerden que ahí hay unos radios bastante pronunciados. ¿Sí? Importante también eso de ahí. Entonces me da todas las especificaciones, y no solamente eso. Yo puedo aquí donde dice CAD, puedo descargar el archivo en versión Inventor 2021. ¿Sí? Lo puedo descargar completamente y lo puedo usar en mi modelo. ¿Sí? Inventor tiene un ayudante de rodamientos, lo pueden sacar de ahí directamente, pero también pueden descargarlo y poner exactamente el modelo de SKF, porque SKF tiene muchísimos más modelos en CAD de lo que tiene el ayudante de Inventor. Pero aquí se lo pueden descargar en todos los formatos que se pueden imaginar. Qué bestia, hartísimo. ¿Sí? Entonces también lo pueden sacar de aquí directamente. Aquí no se ve mayor cosa porque están los sellos, pero aquí adentro están los rodamientos, ¿no? Es decir, las esferas. Bueno, regresemos acá a la pestaña anterior, que es donde estaba el cálculo. Entonces, por un lado tenemos el rodamiento, perfecto. ¿Sí? Veamos el asunto este de la carga. Dice que este rodamiento debe tener una carga radial mínima. Nosotros le estamos poniendo 200 kilogramos, que equivale a 1900 kilonewtons, perdón, 1900 newtons. Sí cumplimos con el mínimo, entonces eso es importante, sí cumplimos. Aquí más información de la que les he dado, por si acaso. La viscosidad, esto no me interesa. Ah, lo de la carga. El C sobre P, lo que habíamos hablado. ¿Qué era C sobre P? ¿Alguien se acuerda qué significaba C sobre P? Ese ratio. Señor Paredes. Ajá. Sí, es la carga máxima que soporta el rodamiento sobre la carga que nosotros queremos aplicar. Exactamente, señor Paredes. Anotada su participación. Entonces, decíamos que nosotros queríamos 8, 10 o incluso más. Aquí estamos más de 15. Perfecto. No estamos exigiéndole el máximo del rodamiento. Entonces, el rodamiento está tranquilo. Perfecto. No hay problema. En ese sentido, no estamos mal. Esto me importa. Dice, tiempo de vida de la grasa y relubricación. La grasa, bajo estas condiciones de velocidad, bajo estas condiciones de temperatura y bajo estas condiciones de carga, me dice que la grasa me aguanta 100.000 horas de vida. Es decir, en otras palabras, esta vaina nunca la vamos a cambiar. ¿Sí? La grasa. Y esto es importantísimo, porque si yo no tengo que cambiar la grasa, nunca, está bien que yo compre un rodamiento sellado. Ahora, también puede ser, ¿cuál era el tiempo de vida que se pedía aquí en el ejercicio? Déjenme ver. 5.700 horas. Esta vaina aguanta 100.000. O sea, es impensable que haya que cambiar la grasa. Quizás si pasan muchos años sin uso, porque igual la grasa, igual estos químicos se degradan con el oxígeno, con todo, ¿no? Ya estamos hablando de años. Y finalmente, ¿cuál es el otro factor que me interesa por aquí? El tiempo de vida del rodamiento. Dice Bearing Rating Life. Según lo que dice aquí, en horas, tengo más de 200.000 horas de vida bajo estas condiciones. Y esto es porque no le estoy exigiendo demasiado en cuanto a carga. Fíjense que la carga estamos como 20 veces menos de lo que puede admitir. O sea, estamos muy, muy bien con la carga. Entonces, este rodamiento en esencia va a tener vida de sobra, pues se va a dañar la máquina y el rodamiento va a estar bien. Y también el tiempo de vida de grasa, 100.000 horas, es decir, se justificaba que usemos grasa, también porque la velocidad es pequeña, la carga es baja, la temperatura no es elevada, o sea, se justifica el uso de grasa. Entonces estamos bien. Entonces, la calculadora en esencia me está confirmando que la selección es correcta. ¿Qué es lo que podría salir mal aquí? Podría salir que el tiempo de vida sea muy corto. Y eso generalmente ocurre cuando el C sobre P está muy, o sea, es un valor bajo, ¿no? Como que 2 a 1, 3 a 1, o sea, ahí generalmente
No sale. De hecho, podríamos hacer la prueba. Cambiémosle, no le ponga, aumentemos esto a 10 veces. Le estoy aumentando 10 veces la carga, no cambié el punto decimal. Vamos a ver qué pasa aquí. Déjame ver si hizo el cálculo. Me sale aquí. Ok, por aquí sale. Dice aquí que le he puesto tanta carga que ni siquiera puede admitirlo la calculadora. No le puse mucho, ¿no? No le vamos a poner 10, creo que le voy a poner. Le había puesto demasiado, vamos a ponerle tal vez 5. O sea, superé, digamos, lo que el mismo aparato podía soportar. Aquí, por ejemplo, en estas condiciones, lo aumenté 3 veces la carga aproximadamente. En estas condiciones me aguanta 26.000 horas de vida. ¿Sí? Y la lubricación con grasa también está bien, pero igual, 26.000 horas. Fíjense que pasamos de 200.000 horas a 26.000 horas. Entonces, la calculadora hace todo esto por mí. Entonces, como ingenieros, ustedes, por supuesto, se pueden especializar en esta parte de rodamiento si les interesa, pero no es que nosotros vamos a hacer todos estos cálculos. Estos son cálculos muy complicados que ya vienen directamente del fabricante con todas estas fórmulas complicadas. Hay una última cosa en la calculadora que les tengo que decir antes de que concluyamos el ejercicio. Aquí hay una parte al final que dice fricción. Esto es interesante porque, ¿se acuerdan cuando estábamos haciendo simulación dinámica? En simulación dinámica yo podía poner la fricción que hace una pieza que se mueve, que gira. Aquí está el valor de fricción para este rodamiento. Obviamente son fricciones bajas. Son fricciones bajas porque el rodamiento está hecho para tener fricciones bajas, pero aquí está. Y también me dice que bajo las condiciones de velocidad y carga que le estoy poniendo, se pierde por fricción y por calor en este rodamiento 2.1 vatios, que es nada, porque estamos yendo a bajas velocidades y todo. Pero te lo da también esta estimación. ¿Sí? Esto es bien interesante que te dé este valor para una simulación. Estamos ya por terminar, pero todavía les voy a pedir 5 minutos más de su atención. 5 minutos. ¿Sí? Regresemos al problema como se lo planteó. El diámetro del eje eran 50 milímetros, ¿verdad? 50 milímetros. Afuera hasta 100, había de 90, había de 80, eso es lo que vimos en el catálogo, 300 RPM, 5.000 horas, 200 kilogramos, perfecto. Ahora bien, yo hice aquí una comparativa de algunos rodamientos. ¿Sí? No el ejercicio exactamente como lo hicimos en la calculadora, pero quiero que hagamos una comparativa. Fíjense esto. Para un rodamiento de bolas de 50 por dentro y 80 por fuera, hay este rodamiento existía 50, 80, 10 con este valor máximo de carga. Solamente quiero que se fijen por un momento en ese valor máximo de carga. Este rodamiento puede aguantar 16.800 newtons. Pero para un tamaño casi idéntico, el rodamiento de cilindros aguanta 73.500 newtons. Entonces la diferencia de lo que puede aguantar un rodamiento cilíndrico es importante. Para un tamaño similar, no sé por qué hay 51-85, no estoy seguro por qué da, pero existe. Este en cambio me da 50.000. Pero hay una ventaja. Este de aquí, en cambio, el que se ve aquí, el cónico, me aguanta cargas también axiales en este sentido, no solamente las radiales, aguanta cargas axiales enormes también. A diferencia del de cilindros, que este de aquí no aguanta cargas axiales, no la aguanta, se desarma. Siguiendo con ese mismo tamaño, este de aquí que se llama el toroidal, que yo les dije, ¿alguien se acuerda qué interesante tenía el toroidal? Era relacionado a la expansión, que podía aguantar más la expansión. Aguantaba expansión y desalineación angular. Para este tamaño, casi lo mismo, 50 por 90. El de acá tenía 16.000 newtons. Este de acá aguanta 98.000 newtons. Para el mismo tamaño, básicamente.
Y el de acá, el que se llama de rótula, o en inglés Spherical Roller Bearings, aguanta 107.000. Entonces, para casi el mismo tamaño, yo puedo irme con el más básico, y este generalmente funciona bien. Si se me daña, si yo veo que no aguanta mucho, me puedo ir al siguiente, que es este de acá, el Spherical, sería la recomendación. ¿Sí? Y entonces, hemos visto un ejemplo del uso de la calculadora. Es bien sencillo esto, ¿no? Lo importante es que hay consideraciones cualitativas que debemos tener nosotros en mente, ¿sí? Entonces, obviamente, en su deber, y ya les tengo que especificar esto después por el aula virtual, van a hacer el mismo proceso usando la calculadora de SKF. No vamos a hacer ningún procedimiento de libro con tablas y ni sé qué vaina, no. Vamos directamente a la calculadora de SKF, que es el fabricante, uno de los buenos fabricantes, y con eso vamos a confiar en esos resultados. Es lo mismo que me da la calculadora Inventor, lo mismo que me puede dar el libro de Chile o el de Mott. Y con esto concluyo mi exposición sobre rodamientos y por favor escucho sus dudas sobre este capítulo. Perdón si se cuela una bulla, están regando las plantas aquí afuera y suena algo. Bueno, tengo aquí la participación activa de López, Mejía, Mata, Valladares y Paredes, y serán anotados en ese Excel que tenemos de la asistencia. Yo estoy anotando las participaciones, las pueden ver. Y bueno, parece que no hay más preguntas, así que vamos a concluir ahí la clase el día de hoy. Sé que están cansados. Gracias a todos por la atención puesta el día de hoy y nos vamos a ver la próxima semana. Que tengan excelente fin de semana a todos. Nos vemos.